A pesar de que es difícil conocer exactamente el origen de esta celebración y de quién es realmente San Valentín y por qué es el patrón de los enamorados, la historia se remonta a muchos siglos atrás, a unos tiempos ahora envueltos en la bruma del misterio. Una teoría remonta el origen de San Valentín a una fiesta romana llamado Juno Februata, en la cual era costumbre que los jóvenes varones escogieran el nombre de su pareja durante esos días, extrayendo de una caja de un papel con el nombre de la muchacha en cuestión. Estas uniones sexuales temporales a veces acababan en matrimonios duraderos. Valentín, un sacerdote contra el poder. Pero el origen de la historia del personaje de Valentín se sitúa en la Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En esos momentos gobernaba el emperador Claudio II el Gótico, que promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo y asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. Tras ser descubierto, Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra, donde el oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven, con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, Valentín siguió preso y el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. La leyenda cuenta que Valentín, enamorado de Julia, envió una nota de despedida a la muchacha en la que firmaba: de tu Valentín. De ahí la expresión anglosajona con la que se firman las cartas de amor, from your Valentine. Julia, agradecida, plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su amado. De ahí el simbolismo de este árbol para expresar el amor y la amistad duradera. Siglos después, Valentín fue elevado a los altares y en el año 494 el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero el día de su martirio como el día de San Valentín, enterrado a las afueras de Roma en la Vía Flaminia, un lugar que sería más tarde conocido como Puerta de San Valentín. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinaje durante la Edad Media. El triunfo del amor. Existen otras historias sobre el Día de los Enamorados. Una de ellas atribuye su origen al poeta del siglo XIV, Geoffrey Chaucer, en su obra de Parliament of Fowls, el Parlamento de las Aves. El autor incluye una serie de versos que dicen lo siguiente: porque es el día de San Valentín, cuando cada pájaro viene a escoger a su pareja. Ya en 1969, bajo el pontificado de Pablo VI y tras el Concilio Vaticano II, San Valentín fue eliminado del calendario católico ante las dudas que existían sobre el origen pagano de su historia. Desde entonces, la Iglesia dedica el 14 de febrero a la advocación de los santos Cirilo y Metodio. Así, el 14 de febrero pasó a ser una fecha con santo, pero sin celebración, hasta que el consumismo del siglo XX lo eligió como el día ideal para incrementar las compras. En 1948, el periodista César González Ruano escribió un artículo en el que proponía la idea de importar la celebración de San Valentín desde el mundo anglosajón a nuestro país. Y como no podía ser de otra manera,
La primera persona que apoyó esta iniciativa fue Pepín Fernández, dueño de las ya miticias Galerías Preciados. La iniciativa tuvo tanto éxito que actualmente cada vez son más los lugares que se unen a esta famosa celebración. El empresario promovió la necesidad de hacer regalos a los seres más queridos. A principios del mes de febrero de este mismo año, la prensa nacional ya publicaba anuncios en los que los grandes almacenes alentaban a la gente a celebrar el día de San Valentín. Por lo que parece, no se puede luchar contra el amor, y menos aún contra las ganas de consumir. Al final, la leyenda unida al consumismo ha vencido al silencio con el que la Iglesia quiso postergar a San Valentín, y al final, el imaginario y la tradición populares han unido sus fuerzas para convertir la celebración oficiosa de San Valentín el Día de los Enamorados.